Vamos a desarrollar el examen de nombramiento 2022, examen de nombramiento docente en la especialidad de Ciencia y Tecnología. Bien, iniciamos con las casuísticas. Este es el examen 1. Bien, nos dice la pregunta 26, lee la siguiente situación. Una docente se encuentra desarrollando una unidad didáctica sobre los factores que intervienen en la dinámica de los ecosistemas. En una de las sesiones de la unidad, algunos estudiantes comentan que en los jardines, entre el pasto y las otras plantas, frecuentemente crece hierba mala, que interrumpe el crecimiento de las otras plantas. Por esta razón, los estudiantes en equipos plantean propuestas de indagación. Bien, ese es un dato clave. Ellos están haciendo indagación sobre cómo evitar el crecimiento de esta hierba mala. Carmen, una estudiante, comenta lo siguiente: en nuestro jardín crece un mismo tipo de hierba mala. Yo he visto que mis familiares evitan el crecimiento de esta hierba rociando en el jardín un herbicida casera. Este herbicida no afecta a las otras plantas del jardín, pero yo no sé si realmente este evita el crecimiento de la hierba mala. A continuación, se presenta la propuesta de indagación del equipo que pertenece Carmen. Bien, tiene la hipótesis: el uso de un herbicida casero evita el crecimiento de la hierba mala en el jardín. Tiene la propuesta que nos dice dividir el jardín de Carmen en dos sectores de área igual. Nombrar cada sector del jardín como A y B. Dividir el sector A en 5 partes de igual área. Realizar lo mismo, pero con el sector B. Contar y registrar el número de plantas, hierba mala en cada una de las partes en la que se dividieron los sectores. Número de plantas de hierba mala. Regar normalmente y de igual manera tanto las partes del sector A como las partes del sector B del jardín. Rociar el herbicida casero de manera uniforme en las partes del sector A. Después de 2 semanas, contar y registrar el número de plantas hierba mala en cada una de las partes en las que se dividieron los sectores A y B. Bien, y nos preguntan cuál es la variable dependiente en la propuesta de indagación presentada por los estudiantes. Para eso, vamos a analizar la hipótesis. ¿Qué nos dice la hipótesis? Bien, nos dice el uso de un herbicida casero ¿qué pasa con ese herbicida casero? Evita el crecimiento de la hierba mala en el jardín. Bien, ahí tenemos nuestras dos variables. Tenemos una variable, otra variable. Identificamos la causa y el efecto. Bien. El uso de un herbicida casero y el efecto sería que evita el crecimiento de la hierba mala en el jardín. Bien. Esta es la variable que nosotros manipulamos. La causa. Y esta es la que nosotros registramos o medimos.
Bien, el uso del herbicida casero tiene un efecto directo en el crecimiento de la hierba mala, es decir, la variable dependiente obviamente es evita el crecimiento de la hierba mala y la independiente el uso del herbicida casero. Bien, y lo que nosotros registramos o estamos midiendo es el número de hierbas malas. Por lo tanto, esa sería nuestra variable dependiente. Evitar el aumento de hierbas malas, porque eso es lo que estamos midiendo. Bien, y las respuestas acá son, nos dice la C, área del jardín. No puede ser, porque esta es una variable control, se mantiene constante. El tipo de hierba mala también es control, se mantiene constante. Bueno, y por descartes, y obviamente que es la alternativa A, la variable dependiente. Bien, continuamos con la pregunta 27 que nos dice, luego de realizar la indagación, Adrián, uno de los integrantes del equipo, propone la siguiente conclusión. Bien, analizamos la conclusión. Nos dice el uso del herbicida casero evita rápidamente el crecimiento de la hierba mala en el jardín. Y nos preguntan, ¿cuál de los siguientes grupos de preguntas es pertinente que plantee la docente para que el estudiante identifique el error evidenciado en su conclusión? Bien, acá de antemano ya nos dicen que en esa conclusión hay un error y nos dan las tres alternativas. Cabe mencionar que de esas tres alternativas, una no tiene nada que ver, una relativamente sí y otra es la correcta. Vamos a hacerlo por descartes, pero tenemos que analizar primero la conclusión, ya que acá nos dicen que hay un error. Bien, nos dice, el uso del herbicida casero evita rápidamente algo. Ese algo es el crecimiento de la hierba mala en el jardín. Pero bien, aquí hay otro detalle, que ahora aparece la palabrita rápidamente. Bien, o sea, acá se está midiendo la velocidad del efecto. La velocidad del efecto, obviamente, del uso del herbicida casero. Y nosotros, o al menos en el experimento, no se midió la velocidad. No se tomaron medidas de tiempo. Bien,
Y ese es básicamente el error. Entonces la profesora debe generar preguntas para que el estudiante detecte en su experimento ese error. Bien, vamos a identificar cuál es la correcta. Vamos a hacerlo por descartes. Acá una no tiene nada que ver. Vamos a iniciar con la C, que nos dice cuáles son las variables dependiente e independiente en la propuesta de indagación sobre cómo evitar el crecimiento de hierba mala en el jardín. Se incluyeron estas variables en la redacción de esta conclusión. Bien, esta no tiene nada que ver con el error. Bien, esta era la que no tenía nada que ver. Si bien habla de variables, pero tiene nada que ver con el error. Vamos con la B. ¿Qué nos dice la B? ¿Qué componentes presenta el herbicida casero que se utilizó para evitar el crecimiento de la hierba mala en el jardín? ¿Por qué se usó un herbicida casero en lugar de uno comercial? Bien, ¿por qué falla la pregunta B? La pregunta B pregunta por la composición del herbicida y por qué se usó uno casero en vez de eh, uno comercial. Acá de igual manera no se ataca al problema. También no tiene o no es la respuesta correcta. Efectos irrelevantes. Bien, y por descarte, la que nos quedaría es la A, pero de igual manera la vamos a analizar. Nos dice qué diferencias se observaron en las partes en las que se dividieron los sectores A y B del jardín. El tiempo en el que el herbicida casero actúa fue registrado en resultados y acá justamente está atacando al problema o al error. Por lo tanto, entonces nuestra respuesta correcta sería la A de avión, porque justamente la A es, o por qué la A es correcta. Bueno, la conclusión de Adrán afirma que el herbicida evita rápidamente el crecimiento. La palabra rápidamente es una afirmación sobre velocidad, como habíamos dicho, velocidad del efecto. Y la velocidad solo se puede sustentar si se hubiera medido el tiempo y en distintos momentos. Bueno, esta opción A pregunta justamente eso. ¿El tiempo en el que el herbicida actúa fue registrado? Al hacer que el estudiante revise su procedimiento se dará obviamente cuenta de que solo hubo una medición única a las 2 semanas sin ningún registro intermedio de tiempo. Bien, y por lo tanto no tiene datos para afirmar eh, rapidez en este caso. Esta pregunta lo llevará directo a descubrir su propio error en este caso es sobre afirmación. Bien, continuamos con la pregunta número 28. Esta dice, en otra de las sesiones de la unidad, los estudiantes del equipo intercambian comentarios sobre la indagación que están realizando. A continuación se presenta el comentario de Hugo, uno de los integrantes del grupo. Bien, Hugo nos dice, la cantidad de hierba mala después de aplicar el herbicida casero es muy distinta entre las partes en las que se dividieron los
sectores. Bien, los integrantes del equipo brindan diversas sugerencias con el propósito de poder corroborar los resultados obtenidos. ¿Cuál de las propuestas de los estudiantes permite lograr este propósito? Bien, analizamos. Hugo nos dice la cantidad de hierba mala después de aplicar el herbicida casero es muy distinta entre las partes en que se dividieron los sectores. Bien, ahora vamos a corroborar esto. ¿Cuál de las propuestas de los estudiantes permiten lograr este propósito? Bien, la metodología es similar. Una no tiene nada que ver, una relativamente sí y una es la correcta. Bien, podemos iniciar por la A o por la C, no hay problema. Vamos a iniciar por la C, a ver qué nos dice la C. César dice, quizás deberíamos incluir un herbicida diferente en la indagación y contar la cantidad de hierba mala que crece en las partes en las que se dividieron los sectores del jardín. Analizamos este caso o esta alternativa nos dice que deberíamos incluir un herbicida diferente en la indagación. Bien, esta alternativa sería incorrecta. ¿Por qué? Porque César propone un herbicida diferente. En este caso cambia la variable independiente. Tampoco corrobora, más bien abre una pregunta de indagación nueva. Entonces, la C quedaría descartada. Vamos con la B. ¿Qué nos dice la B? Blanca dice, podríamos realizar la indagación por 2 semanas más y contar la cantidad de hierba mala que crece en las partes en las que se dividieron los sectores del jardín. Bien, esta tiene más sentido. La analizamos. Nos dice que podríamos realizar la indagación por 2 semanas más y contar la cantidad de hierba mala que crece en las partes en las que se dividieron los sectores del jardín. Analizamos. Podríamos realizar la indagación por 2 semanas más y contar la cantidad de hierba mala que crece en las partes en las que se dividieron los sectores del jardín. Bien, en este caso Blanca propone realizar la indagación por 2 semanas más y contar la cantidad de hierba mala, en este caso en las mismas partes en las que se dividieron los sectores. Bien, esta propuesta conserva intacto todo el diseño original, las mismas condiciones, lo único que hace es extender la observación en el tiempo para verificar si el resultado se mantiene. Bien, entonces esta sería nuestra respuesta correcta, ya que está aplicando básicamente lo que es replicabilidad. Está replicando en condiciones similares. Pero para estar seguros, analizamos la respuesta A. ¿Qué nos dice? Ángel, tendríamos que realizar la indagación en jardines con diferentes tipos de hierba mala.
Bien, acá está de nuevo agregando una nueva variable. Diferentes tipos de hierba mala. Entonces la Ángel introduce jardines con diferentes tipos de hierba mala, una variable básicamente nueva que el diseño original no tenía. Por lo tanto, también es incorrecta. Bien, entonces esta es la incorrecta, esta es la incorrecta y la correcta sería la B de bueno. Bien, entonces la conclusión es que se debe analizar básicamente teniendo en cuenta el mismo experimento. Nosotros no podemos eh, agregar o quitar variables a nuestro experimento porque estaríamos no aplicando el método científico. Bien, ahora continuamos con la pregunta 29, que nos dice que las hierbas malas son plantas que crecen en lugares donde no se desea que crezcan, por ejemplo, en los terrenos de cultivo. Estas plantas se caracterizan por su alta capacidad de dispersión y gran resistencia a diferentes condiciones ambientales. Además, las hierbas malas disminuyen el rendimiento del cultivo. ¿Qué relación se establece entre las hierbas malas y el rendimiento de cultivo? Bien, esta es una, esta es una pregunta disciplinaria que tiene un sustento teórico. Bueno, las relaciones interespecíficas se clasifican por su efecto sobre cada especie. En el caso de la competencia, es un perjuicio mutuo, el mutualismo es un beneficio mutuo y el parasitismo básicamente es, o se dice cuando una vive sobre o dentro de la otra, alimentándose de ella o perjudicándola. En este caso, esta pregunta está un poco más sencilla. Preguntan por la hierba mala y el rendimiento del cultivo. Bien, parasitismo no puede ser. La descartamos. La C la descartamos porque el parasitismo implica que un organismo viva sobre o dentro de otro, alimentándose directamente de sus tejidos. Bueno, en este caso no pasa. Dualismo tampoco. No hay beneficio propio, al contrario, compiten por los recursos y la respuesta correcta sería la mm, A de avión, que es competencia, justo lo que la hierba malas y el rendimiento del cultivo realizan. Competencia por los recursos del terreno.